La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, La Expansión de la Conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a La Expansión de la Conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. Les damos la bienvenida a esta transmisión. Estamos transmitiendo desde la Clínica Humanista, que está sus instalaciones en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Gracias por acompañarnos. En un momento más Roberto se va a integrar a la transmisión del día de hoy. Vamos a continuar con el tema que nos incumbe, el que hemos estado viendo, que es la codependencia, las manifestaciones de la codependencia. Hoy va a estar aquí con nosotros, igual que la sesión anterior, Carlos, preséntate, por favor. Hola, buenas tardes, mi nombre es Carlos Sánchez y para mí sigue siendo un gusto el compartir espacio contigo, Roberto, con tu papá, que ya en un momento, como dijiste, nos va a acompañar, para continuar con el tema de codependencia, que creo que es en la herida de la... no son las heridas. No sé si son las heridas de la infancia. En rescate, ya vimos lo que es el rescate, vimos lo que es el control y vimos lo que era la reacción, y vamos a empezar a ver lo que es la atadura y la última manifestación, que va muy de la mano. Es prácticamente un recuento, o tiene características muy parecidas, o engloba todo lo que vimos anteriormente en cuestión de lo que es el trabajo para entender cómo se manifiesta la codependencia. Sería importante recapitular algún segmento, porque pueden quedar ahí algunos vacíos respecto a lo que es el trabajo de cómo podemos empezar a aterrizar la codependencia y entender que es un problema de salud que a veces veo que cuesta trabajo. Les comentaba yo, porque hay mucha presión a nivel social en cuestión para el adicto, pero para el codependiente es un fenómeno de entrada normal y en segunda socialmente bien visto, y eso la verdad es que le cuesta trabajo a veces a la persona poder a veces aceptar que hay una problemática, que hay factores que están impidiendo lo que es el sano desarrollo de las relaciones interpersonales, y que puede ser muchas veces precursor de problemáticas más profundas. Es importante observar esa parte, porque nos guste o no, bueno, pues es algo que se presenta cotidianamente. Les agradecemos a las personas que se están conectando, a Mario Miranda de Celaya, está también Roger, el buen Tonda, que nos lleva una tarde, igualmente a Rogelio Reséndiz, que seguido anda por aquí, le mandamos un abrazo, a Anita Ramírez allá en California, a Liz Agüero también le mandamos saludos. Gracias por conectarse con nosotros. Y les comentaba que la codependencia como tal manifiesta factores que es importante entender la sintomatología. El alcohólico, cuando bebe o cuando está en actividad, cuando está en consumo, pues sus características son obvias. El drogadicto, el adicto a las relaciones destructivas, la manifestación de adicción que sea de ingesta o de proceso, que desgraciadamente a veces escucho a algunas personas, no se dicen que tienen experiencia a nivel grupal, les quiero creer, pero la verdad es que no es cierto, porque algunos de ellos los conozco de cerca, más algunos llegaron al grupo donde militamos, y hablan como si hubiera una experiencia como tal, y desgraciadamente o afortunadamente no. Pues a veces el problema radica en que ya todo lo quieren volver una adicción con una frecuencia crónica, y eso empieza a dejar, bueno, pues algunos factores fuera de lugar. La verdad es que hay adicciones, no es por defender ningún tipo de proceso, pero sí es cierto que lo que es el alcoholismo, la drogadicción, pues dejan una estela, un espectro muy, muy violento en cuestión de lo que es el daño a nivel, sobre todo, sistémico, a nivel familiar. Y con esas características, bueno, el adicto puede manifestar lo que está viviendo, pero el codependiente, si no entiende la sintomatología de su enfermedad, si no entiende cómo le pega la enfermedad, darse cuenta en qué momento está cayendo en codependencia, pues la verdad es que queda muy limitado respecto a lo que es el desarrollo que podía
tener, y esa parte yo creo que se le vuelve muy agresivo para el desarrollo de sus propios potenciales. Habíamos hablado del rescate, el rescatador, sus características que tiene, del controlador, y nos quedamos cerrando el aspecto de la reactividad. El prefijo re significa volver. Prácticamente el reactivo, lo que le sucede es que actúa con la misma emoción, las mismas, no circunstancias, pero sí por lo menos con la misma reactividad que de alguna manera le genera un conflicto en la primera infancia o en entornos pasados. Muchos de los que trabajan a nivel grupal pues han escuchado el concepto de resentimiento, que significa volver a sentir. Desgraciadamente, fíjate, Charlie, que en este sentido, y a los compañeros que nos acompañan, las personas que están escuchando la transmisión, que nos están en favor de acompañarnos, la verdad es que a veces se ha asociado el factor de resentimiento con algo negativo. Se asocia el resentimiento con enojo, con desesperanza, con ira, y la verdad es que el resentimiento tiene a veces también pues una estela o unos factores muy positivos. Hay quien resiente de manera muy positiva. Tú eres papá, Charlie, hasta donde tengo entendido, y la verdad es que yo creo que si recuerdas el nacimiento de tu niña, pues resientes en cuestión del amor, del gusto, de las sensaciones que te generó el haber estado en esas circunstancias, en ese momento. Desgraciadamente se ha identificado que el resentimiento forzosamente es negativo, ¿no? Sí. Y entonces, esa persona resentida, creo que de alguna manera todos somos resentidos, ¿no? La verdad es que todos resentimos. El problema es cuando algunas emociones se quedan demasiado estructuradas, demasiado amarradas, y eso empieza a anclar a la persona, básicamente, ¿no? O sea, bueno, como mencionabas, pues prácticamente aquí, por ejemplo, lo que se ha visto, o lo que yo he alcanzado a percibir en el trato con las familias, ya en el nivel de adicciones, en el tema de las adicciones, sí, definitivamente las personas mencionan al resentimiento como algo siempre, y no he escuchado a alguien que no lo maneja así, como algo muy feo, ¿no? Casi lo ponen en un pedestal donde lo tienen como marcado como algo muy negativo, y casi le rehuyen. Y como tú bien dices, yo por ejemplo cuando experimenté el ver a mi hija por primera vez, el recordarlo es el volver a sentir nuevamente, y pues prácticamente la emoción fue de gusto, de placer, inclusive hasta de nervios, ¿no? Pero fue agradable. Entonces yo sí veo muy conveniente quitar esas etiquetas, porque realmente no sé tú, pero puede ayudar mucho para trabajar con este proceso de volver a, pues de desprenderse de esta etiqueta de la codependencia. Sí, que desgraciadamente a veces se mitifica y se pone como algo negativo el resentir. El resentir es positivo, el problema es cuando la persona es reactiva. El problema es cuando la persona tiende a constantemente perder el control sobre la forma en que se va a relacionar con lo que está viviendo, con lo que está de alguna manera percibiendo, o lo que alcanza a ver y a sentir. ¿Cuál es el problema aquí? Realmente, ¿cuál es el problema? Que el reactivo pues, no es dueño de sus acciones. Básicamente lo que va a suceder es que va a estar constantemente actuando de acuerdo al condicionamiento que le quedó de la infancia o en los eventos traumáticos. Quedan memorias y la persona no es tan dueño de lo que realmente podría estar constantemente relacionándose con el entorno. Y la verdad es que el ser humano está basado en la libertad. La mayoría de las teorías, sobre todo las teorías actuales, pues muchas están basadas sobre todo en lo que es el concepto de libertad del ser humano, y el reactivo lo que pierde es la libertad. Realmente no tiene libertad de escoger cómo va a reaccionar. Es muy parecido a lo que le sucede al alcohólico. El alcohólico sabe cuándo va a comenzar a beber, pero no sabe cuándo va a parar. El reactivo sabe perfectamente en qué momento va a llegar, pero no sabe cómo se va a comportar. Puede tener muy claro que la relación la va a mantener hasta determinado límite, y la verdad es que su reactividad muy factiblemente lo vaya metiendo en una problemática pues cada vez más y más violenta, y cada vez menos controlada, porque el problema aquí es que si hay asuntos inconclusos, si hay eventos que dejaron una huella muy fuerte en la persona,
pues lógicamente cuando haga contacto con algo que destape ese evento, pues va a reaccionar de esa forma. ¿Cuál es el problema aquí? Que muchos de estos fenómenos se dan a nivel inconsciente. Y hay quien dice, es que yo con determinada persona me cuesta mucho trabajo poner límites. Por ejemplo, algún jefe, ¿no? Un ejemplo, a lo mejor alguien una relación no tan personal, pero sí muy cotidiana, con algún jefe que tiene características muy en específico, a lo mejor la forma en que habla, a lo mejor la forma en que se expresa, a lo mejor la manera en que a veces tiende a referirse a los demás, y sin darme cuenta estoy haciendo una transferencia con un padre violento, gritón, mandón, y aquí el problema es que la reacción es de manera infantil, y me puedo levantar muy temprano, es más, me puedo apadrinar antes de cualquier situación, porque hay quien lo hace, dice, voy a prepararme, voy a apadrinarme, voy a llegar con mucho más elementos, y cuando llega la persona y el otro le vuelve a mostrar esa faceta, automáticamente se aniña, baja todas sus defensas, se relaciona de una manera, me atrevería a decir que infantiloide, y la relación sigue tomando una vertiente meramente tóxica para quien está viviendo, porque una relación sin límites, pues es una relación que está destinada a el fracaso, ¿no? Dicen que buenas bardas hacen buenos vecinos, y desgraciadamente la persona que reacciona pues no alcanza a percibir esas bardas, esos muros que le darían una funcionalidad a la relación, y sobre todo se vuelven víctimas propicias de personas que a veces tienden a ser sumamente intrusivas, o sea, no respetan límites. Hay personas que desgraciadamente por su formación o por el entorno en el que crecieron les cuesta mucho trabajo ser respetuosos o simplemente lo ven como algo normal. El reactivo lo que pierde es la conciencia que le da la libertad de sus propios actos, y va a estar condenado a estarse relacionando a través de su historia, a través del pasado. Entonces es importante, nos era importante terminar de aterrizar lo que era el rescate, para pasar a la siguiente manifestación de la codependencia, que es la atadura. Realmente la atadura ya entra en un factor que no nada más abarca el espectro emocional, sino también ya abarca el aspecto espiritual. La atadura tiene mucho que ver con la relación espiritual que se da entre algunas personas y entre algunas relaciones en específico. ¿A qué me refiero con esto? La atadura se puede dar cuando hay amenaza de muerte. La atadura se puede dar cuando hubo muertes previas al nacimiento o a la gestación del infante, y queda una relación que va más allá de lo meramente lógico y emocional. Hay personas que les ha costado mucho trabajo a lo mejor desprenderse de, por ejemplo, de la figura materna, o a veces demasiado marcado como hay determinado favoritismo en cuestión de la relación de la madre con alguno de los hijos, o del padre con alguno de los hijos, o por ejemplo de la abuela con alguno de los nietos. Se llegan a dar ataduras a nivel emocional, a nivel espiritual, y esto va haciendo que la relación de verdad, creo que pocas relaciones se podría observar a través de la atadura, de la manifestación de la atadura, tan fijas, pero también tan dolorosas que a veces se generan, porque la persona ya tiene necesidades diferentes, ya tiene una estructura de vida que ya la requiere desde otra óptica, y a pesar de todo no puede ser libre para hacer su vida demandada por las necesidades que ya el entorno y la actualidad le están pidiendo. Y vemos chamacos de 30 años que siguen en casa de sus papás, y vemos pues, cabrones que ya tienen 2, 3 hijos, y les preguntas ¿dónde andas? Creo que por ahí andaba uno, ¿no? Aquí con mi mamá, ¿no? Le dices, ¿qué haces con tu mamá, no? Aquí hay 2 hijos que te están esperando, o hay actividades que hacer. Podría parecer que el otro está literalmente amarrado a la relación con alguno de los padres, y esto tiene su simbolismo, esto tiene su estructura, desde eventos que ahorita los vamos a mencionar que son muy marcados, pero la atadura se ve constantemente, y casi siempre es el atado o el hijo atado es el que menos habilidades genera en el transcurso de los años, y es cruel observar cómo algunas personas pues bueno, tienen muchas capacidades, ¿no? La verdad es que la mayoría de los enfermos emocionales que yo conozco, para no decir que casi todos, sus habilidades tienen, y muchas,
El adicto, la verdad es que yo no conozco un adicto tonto que no sepa valerse, porque pues, digo, si puede conseguir para su consumo. Sin tener con sí, qué. claro, ¿no? El problema es que a veces le cuesta mucho trabajo desahogar y sobre todo potencializar esas habilidades que están ahí latentes, y bueno, pues, es factor de muchísima frustración. No sé, por ejemplo, me atrevería a decir que inclusive la persona pudiera llegar a ser incapaz de reconocerlas, porque en la convivencia o en la comunicación que tiene con quien está atado, pues prácticamente no tiene la necesidad de generar más habilidades o de ponerlas en práctica. Entonces, también, por ejemplo, lo que yo he alcanzado a percibir es que en determinado momento, cuando la situación se separa por cualquier razón, ya sea por muerte o por decisión, la persona queda literalmente indefensa y hasta pues molesta, ¿no? Con la persona que la sobreprotegió, y yo he escuchado en unos comentarios como que no se me hizo justo que no me dijeran esto, yo tenía derecho a saber, entre otras cosas, y sí se genera cierta, pues hasta resentimiento, pero del malo, ¿no? Ahora sí sería donde vuelvo a sentir enojo por el que no hayan respetado o validado mi derecho a saber determinada situación. Sí, la verdad es que las relaciones de sobreprotección que generan la atadura, seamos honestos, siempre terminan en resentimiento. Sí. O sea, la verdad es que la atadura le va a generar al otro una falta de respeto. Y la falta de respeto es tratar al otro como pendejo, literalmente, como si no pudiera. Porque si yo creo que el otro lo puede hacer y le doy la oportunidad de que lo haga, va a generar una habilidad. Sospechosamente, y digo, nosotros lo vivimos a diario, Charlie, y yo en ese aspecto ahorita estás muy empapado del trabajo que haces con las familias y con los chavos, bueno, ya no están chavos, no están los chavos de mi realmente lo vemos, ¿no? A pesar de que se les dio todo, a veces la relación con los padres es una relación muy dañada, muy agresiva, muy violenta y pues dolorosa, porque el otro pues, voltea a ver su realidad y se da cuenta que no desarrolló habilidades. ¿Por qué se dan este tipo de ataduras? En nuestra cultura es muy común, digo, y lo digo por experiencia, y creo que tú también, que al primero de los hijos casi siempre se le pone el nombre del padre, ¿no? O del abuelo, y casi siempre pues ve heredado, ¿no? Vendría siendo como el junior, ¿no? Como el primogénito. Y el problema aquí es cuando llega a haber una muerte antes de... O sea, me explico, por ejemplo, está el tío Carlos, no, creo que no es el caso de Charlie, pero tengo guerra de poste. Está el tío Carlos, que era pedísimo, ¿no? O sea, un desmadre, y el señor, pues a lo mejor ni tan señor, fallece. Y casi siempre en nuestra cultura, cuando alguien muere, se le idealiza. Sí. Esa es la verdad. Y la verdad, algunos, yo creo que hasta somos medio incómodos en los velorios y tal, porque yo creo que me equivoqué de velorio, porque pues, me empiezan a poner cualidades a veces al que ya se fue, que no tenía, ¿no? A lo mejor sí las tenía, pero las exagera, ¿no? Sí, parte del mismo dolor, y es entendible, es parte del proceso del duelo. El problema es que se queda ese factor latente, y cuando nace el hijo, el sobrino, le ponen a ver, es Carlitos, no es Carlos, o sea, la continuación. Y muy factible, y lo que es muy factible es que todos esos círculos abiertos que hayan quedado, que no se resolvieron con el Carlos original, se empiezan a trasladar hacia el junior, o hacia el familiar, sí, que es el que se quedó con el nombre. Y se empieza a dar una relación. Recordemos que los seres humanos nos movemos mucho a través de simbolismos. Cada factor con el que nos relacionamos tiene un simbolismo para nosotros. Felipe Pérez, que fue uno de los precursores de teorías muy interesantes dentro de lo que es la psicología moderna, él tenía un taller, le decían de cariño el carnicero, más o menos, para que se imaginen, y no era vulgar, o sea, como algunos que piensan que son muy rudos a nivel terapéutico, y lo único que han hecho es como afilar las mentadas de madre y la falta de respeto a veces hacia la parte femenina que está en los grupos o en los procesos de recuperación. Lo que pasa es que era sumamente confrontativo, y la terapia que manejaba era muy confrontativa. Para ese tiempo, para esas características, él era sumamente, me atrevería a decir que a veces hasta intrusivo, o sea, creo que a veces se pasaba desde mi punto de vista. Y él hizo un taller muy bueno que se llama el Taller de los Sueños.
que no tiene nada que ver que con que sueñas agua te vas a morir y si se te caen los dientes va a llegar dinero, o sea, no tiene nada que ver con ese tipo de creencias. No es muy respetable de que los sueños los pueden interpretar de acuerdo a algo tan simplista o tan simplón. Él se refería a que tiene un simbolismo para las personas, tiene un simbolismo todo lo que se sueña, porque se requiere que la psique permita salir algunos factores ahí que son determinantes. Me explico. Hay cosas que son muy agresivas para la mente, ¿sí? Hay cosas que yo, si las veo frontalmente, sería un choque de realidad muy fuerte para mí. Entonces, algunas cosas quedan a nivel inconsciente, están ahí latentes. Hay una barrera que no permite que salga todo, que se llaman mecanismos de defensa. La mayoría de los que veo conectados han escuchado hablar de ello. Y esos mecanismos de defensa lo que hacen es que filtran la información. El problema es que hay eventos que les surge que salgan, o sea, que ya son muy latentes. Pero el problema es que el policía de la mente dice, a ver, va a salir un muchacho así con los pelos parados, camisa rosa, sospechosamente, y que se hace llamar Charlie, ¿no? Entonces lo que hace la mente es que para poderlo salir, te pone peluca, te viste de mujer y pasas. ¿Sí me explico? O sea, pasas la aduana de los mecanismos de defensa. Y una vez que pasa eso, entonces sale como un simbolismo. No necesariamente sale como el evento como tal, se manifiesta a través de símbolos, lo que me cuesta mucho trabajo reconocer. Hay veces que dicen a nivel grupal, es que no sé qué trabajar, o a nivel terapéutico, es que no sé qué trabajar. ¿Te parece si empezamos a trabajar con mi niño interior? Pues sí, está bonito, o sea, es un evento, deja mucho, es muy emotivo, pero realmente yo creo que convendría que empezáramos a trabajar con lo que me está haciendo ruido. Sí. Y lo que me está haciendo ruido es lo que es más recurrente a nivel pensamiento. Y una vez que yo ya, quiere decir que es lo que tiene mayor cantidad de energía acumulada. Pregunta, ¿de quién se acuerdan más? Sí, porque digo, vamos a trabajar, el tío que vive en Cancún, pues, la verdad es que me acuerdo de él una vez al año, ¿no? Ajá. Sin balconearse, ¿de quién te acuerdas todos los días? O sea, ¿quién es recurrente en tu mente? Quiere decir que ahí hay mucha energía. Quiere decir que ahí hay muchos eventos que todavía están muy cargados, hacen mucho ruido, pero que la mente los tiene sometidos. Cuando la persona tiene oportunidad de que eso salga, sale a través de simbolismos. Si los simbolismos son tan poderosos en nuestra vida, y tú te llamas Carlos, como el hermano que yo perdí, con el que yo tenía una relación muy apegada, con el que la última vez que nos vimos, lo pensé y dije, ojalá y te cargue ya y dejes de estar molestando y dejes de estar trayendo adicciones a la casa y podamos vivir en paz. Ojalá y te mueras, que no es que yo lo deseara en el fondo, pero estaba molesto y sucede una situación de esa manera. Entonces muy factiblemente todo eso que no resolví lo voy a trasladar contigo. Y entonces luego vemos a patancitos que se sienten dueños de la casa, que se sienten dueños de la herencia, que les tenían herencia pero se sienten como tal, y que se sienten que de verdad les dan un lugar. Y vemos familias secuestradas por pinches chamaquitos de 14, 15 años que se sienten de verdad los dueños y que pueden partir y tomar decisiones dentro de ese hogar, bueno, por lo menos dentro de esa casa. Y que desgraciadamente esto tiene que ver con que se está mandando un simbolismo por la relación no resuelta. La quiero resolver inconscientemente con una persona que no es esa persona, pero que genera una atadura que anteriormente quedó abierta y la traslado a través de un simbolismo. No sé si me explico, ¿no? De hecho, lo comentabas al principio de los programas, en la primera sesión, que prácticamente algo que también afecta mucho la relación en la familia como núcleo, como sistema, es el juego de roles equivocados. O sea, por ejemplo, que mi papá se fuera y me dijera yo siendo pequeño, tú vas a ser el padre de la casa o el señor de la casa. Yo teniendo una edad, siendo bastante pequeño, obviamente la responsabilidad le cae al niño como, pues, ¿qué onda? No es algo que para lo que yo esté ni preparado ni físicamente ni psicológicamente. Pero si ese juego se sigue jugando, valga la redundancia, yo empiezo o puedo llegar a adquirir
a creer que tengo el derecho a reclamar ciertas cosas que realmente no me corresponden. Y yo lo he visto, por ejemplo, aquí también, en donde el caso de una persona, que obviamente no se va a decir el nombre, pero decía, es que yo no estoy de acuerdo con quien salga, con la persona con la que sale mi mamá. Y yo le decía, bueno, pero pues, ¿cuál es el problema? Si no es tu relación. Pues sí, pero es que es mi mamá. Decía, pues sí, es tu mamá, pero no es tu pareja. O sea, tú no tienes derecho para decidir sobre las decisiones que tome tu mamá. Y algo que me llamó la atención fue que dice, es que ella me dijo a mí que yo podía decidir con quién salía ella. Entonces, pues entonces ya no me cae raro que la relación tú la interpretaras así. Obviamente ya sabrán ellos cómo se hayan manejado, pero sí desde el principio, al menos a mí me parece que las reglas no se dejaron bien claras acerca de qué le correspondía a cada persona. Esto se da a veces, y digo muy acertadamente lo comenta Charlie, por la ausencia porque los roles se modifican. Los niños, todos nos enamoramos de nuestros padres, sí, del otro género. O sea, tú te enamoraste de tu madre y me enamoré de mi madre. Que quede claro el amor como un simbolismo de la unión. De admiración. Sí. Los que tienen niños entre, ¿qué será? 8 o 9 años, entran en una etapa que se le conoce como el club de Toby. O sea, no quieren jugar con niñas. Y niñas bien bonitas, ¿eh? Sí. Y les dicen, vas a ver en 3 años, cabrón. ¿Cómo vas a hacer? Porque las niñas los buscan. Y no, yo con puros niños. Los niños, y Freud lo aterrizó muy bien, ¿no? Cuando hablaba del complejo de Edipo. Él lo que observa es que el niño va a tener un enamoramiento con el padre, las niñas, y los niños con la madre. ¿Qué sucede? Que cuando la relación entre los padres está estructurada, él le llamaba el temor a la castración, el miedo a la castración. Entonces el niño se da cuenta que hay un macho más dominante y más fuerte que él en el hogar, en la casa. ¿Y qué es lo que hace? Su sexualidad la pone latente, o sea, la deja como en stand-by, la deja como en espera, y entonces es cuando entra en esa etapa del club de Toby. Eso es un desarrollo normal. Cuando al niño le llega el cambio hormonal, o a la niña le llega el cambio hormonal, es cuando esa sexualidad que estaba en latencia se desfasa hacia afuera, y entonces le empiezan a llamar la atención a los niños de la secundaria, las niñas de la secundaria, o sea, ya lo empieza a direccionar hacia afuera. Pero ¿qué sucede si se empiezan a modificar los roles y se empieza a generar una atadura? Por ejemplo, yo tengo muchos problemas con mi mujer y tengo una hija adolescente, una hija de 12, 13 años. Y a veces vemos que se le da el lugar a la mamá, del lugar de la mamá se le da a la hija. Y entonces, por ejemplo, el asiento del copiloto tiene un simbolismo muy fuerte, muy marcado. Ese lugar es de tu pareja. O sea, si son este simbolismo que tiene. ¿Qué sucede? Yo siento a mi hija adelante y le digo a mi esposa, tú vete para allá atrás, porque no la tolero, porque tenemos problemas entre nosotros. A veces nada más por chingar, la verdad, o sea, es por decirle y te quito lo que según supuestamente te correspondía y se lo doy a ella. Entonces, en vez de dejarle el lugar del copiloto a mi esposa, se lo dejo a mi hija. Y a veces escuchamos padres que le hablan a los hijos como le hablarían a la pareja, ¿eh? Sí. En una ocasión yo estaba aquí en la clínica y escuché que una persona me dijo, ¿te sirve un café, mi vida? Yo pensé que le estaba hablando a su marido, y no le estaba hablando a su masacotito. Sí, neta, o sea, le estaba hablando al cabrón ingobernable. Y al esposo le dice, ¿y tú quieres? O sea, le da el lugar de preferencia, le da el lugar de prioridad. Y el problema es que el otro empieza a entrar en una confusión crónica, porque se empieza a dar un amaciato emocional. Prácticamente el otro se vuelve la pareja del padre o de la madre, y el problema es que por eso no se van, ¿no? Sí. Y lo peor, se van, pero se van atados, se van como si fueran conectados con un cordón, y le piden a la pareja constantemente que cumpla con las expectativas que cumplía su mamá. Sí. De verdad, yo escuchaba, es que mi mamá hacía mole así, ¿no? Sí. Es que mi papá me decía que yo era una princesa y de verdad es impresionante. En una ocasión estaba trabajando yo con una pareja, no con una pareja, sino, o sea, estaba en una terapia de pareja, y decía una señora,
se nota quién trae a quién, la verdad, o sea, hasta cómo lo sientan y al que traen pues viene como indito declarado, uno traen así formadito, se sienta quietecito. Ajá. Y casi siempre pues, dices, pues, se me hace que algo hizo este cabrón, ¿no? ¿Pero qué nos trae aquí? No, pues es que el problema es que este cuate todo el tiempo quiere estar duro y duro y sexualmente todo el tiempo pegado. Y yo le pregunto a ella y le digo, ¿y te molesta? Y me dice, ya no. Y el otro hasta voltea así como que le digo, entonces, dices que yo no tengo problema con eso. Dice, pero yo lo que quiero es que me agarre el cabello, me diga que estoy bonita, que soy su princesa, que soy una muñeca. Yo creo que la señora esperaba que yo le hiciera eco. Ajá. Y mi contestación fue, le dije, no, pues la verdad es que sí lo veo medio cabrón, ¿no? O sea, lo veo muy difícil. Y hasta se quedó así, dice, ¿por qué? Le digo, porque eso no le tocaba a él, eso le tocaba a tu papá. Y como son cosas que yo no pude resolver, ahora se las estoy demandando a mi pareja. Sí. Y entonces vemos niños atados, relacionándose con otros niños atados, y esto se vuelve un caos, se vuelve un show, porque el otro quiere que le sirvan como le servía a su mamá, y es que el mole lo preparaba así, pues sáquese la chingada con su mamá, yo soy su esposa, y yo tengo otras necesidades, yo tengo este perfil, y si tú no puedes con lo que yo soy, lo entiendo, pero el problema es que te quedaste en una relación que no era tuya, te quedaste atado en una relación que le correspondía a tus padres. Y esto trae una serie de consecuencias, pero de verdad crónicas, porque el problema es que le estamos dando un lugar al otro basado no en el amor. El que sobreprotege no es que ame, el que ata al otro no lo ama, más bien es un acto de egoísmo, pero de un egoísmo, perdón por la expresión, pero muy ojete, muy perverso, porque lo que estoy haciendo es que al otro le estoy quitando habilidades para que no se vaya porque yo no hice funcionar mis relaciones. Y una parte de mí sabe que yo contigo no me voy a quedar porque nos llevamos de la chingada, porque la relación no está funcionando, porque tu rol ya se lo di hace mucho tiempo a mi hija o a mi hijo. Pero entonces si a ti te sobreprotejo, te vuelvo inútil y te ato a mí, te hablo igual que quieres. No me crean. Váyanse al mercado. Y ves a señoras con su hijo, que es su esposo, o sea, y se pelean como esposos. Sí. El otro le reclama como esposo, la otra le reclama como esposa. Por lo regular, ninguna mujer le gusta para su pinche chabelote, o sea, es inalcanzable. Perdón, y tú lo ves, no, espérame, y tú lo ves y dices, pues es que tampoco este güey está para concurso, pero la señora lo pone y esta no me gusta porque está flaca, y esta no me gusta porque está gorda, y esta no me gusta porque está buena y te va a cuernear, y o sea, el chiste es que nunca le van a dar el ancho, porque es una manera al otro de que no desarrolle habilidades. Hay una atadura, y esta atadura se da porque el otro comenzó a jugar un rol que no le correspondía, y como no le corresponde, es un círculo que nunca va a poder cerrar. Sí. Porque el amaciato se da a nivel emocional, pero no es tu mujer, no es tu relación. Y muy doloroso, porque cuando esto se empieza a poner intenso, de verdad que a veces es patético cuando los padres le dicen a los hijos que ellos mismos ataron. Cuando les dicen, y cuando quieras lárgate, ¿eh? Sí. Nada te ata aquí, ¿eh? La verdad es que ya te tendrías que haber ido desde hace mucho tiempo, y la persona con ganas de decir, pues es que eso es lo que quisiera hacer. Pero el problema es que cada que me voy te sigo buscando y buscando y buscando, porque una parte inconsciente de mí sigue buscando ese lazo que me ata, pero no lo encuentro. Y muchos de esos fenómenos están a nivel inconsciente. Yo, en el transcurso, por ejemplo, a mí, en los trámites que he llegado a hacer en diferentes instituciones, como por ejemplo fue en su momento en la universidad, yo veía chavos que iban pues, cada quien por su lado, hay quienes se reunían ahí, yo fui por mi lado y la verdad es que gracias a cómo se han dado las circunstancias en el transcurso de mi vida, pues me he dado la oportunidad de hacer trámites por mi propia cuenta. Pero de repente empecé a ver a chavos ya, como dices tú, chavos ya de 30 y tantos, que iban con su mamá. Y de repente yo muy indiscreto tal vez me les quedaba viendo así como pues, esperando que, no sé, a lo mejor hasta lo dejaran a la entrada y que se siguieran. Pero inclusive los mismos policías les dicen a las personas, es que no puede pasar uno a la vez, antes de que pasara todo este desmadre. Nada más puede pasar quien va a hacer el trámite. Y casi le dicen a la persona, es que no sabe hacerlo.
Sí. Entonces, yo veo la cara de repente de las personas a quienes acompañan y su cara de pena, ¿no? De cómo no sé hacerlo, pero en realidad sí no saben, pero no porque no puedan generarlo, sino porque de verdad no saben. O sea, no han tenido la oportunidad o no se han dado a ellos la oportunidad de romper esa atadura de decir, ¿sabes qué? Yo creo que ya tengo la edad suficiente como para adentrarme a lo que me va a corresponder a mí, pues, hacer en su momento por mi propia cuenta. Yo acostumbro a decirles mucho aquí, tanto a las familias, que es a las que veo que más le choca, en algún momento de su vida usted, por mucho amor que le tenga, su familia no lo va a poder acompañar. O sea, si sigue sobreprotegiendo, si sigue pues más que nada eso, ¿no? Sobreprotegiendo a su familiar, va a llegar un momento donde de tanto amor usted ya no va a estar y él se va a quedar indefenso. Sí, y si ahorita pues prácticamente usted lo está cuidando, ya se preguntó qué va a hacer cuando usted no esté. Hay unos que hasta se enojan, hay quienes sí se ponen como pensativos. Digo, es parte de no, pero sí veo que causa mucho shock en las personas cuando se les confronta con esa parte de decirle, date cuenta que no siempre vas a acompañar a quien tú quieres y que lejos de hacerle un bien hasta le estás haciendo daño. Y esta manifestación es cada vez más recurrente, porque si lo vemos estadísticamente, pues el índice de divorcio va para arriba, ¿no? Empieza a haber otras pues, patologías que se empiezan a presentar, y ahorita las vamos a comentar, vamos a mandar saludos. Está conectada Yeritza Sarmiento, le mandamos saludos, gracias también a Susana Silva Mota y al buen Richard, gracias, buenas tardes. Rodolfo Simbrón desde Urbi Quinta, aquí el huerto de rancho, le mandamos saludos. Y Diana Gold, te mando un abrazo a ti y a mí, Charlie. Ahí está. Reinaldo Ponce Lamas, también le mandamos saludos. Norma Rayón, creo que la conoce Charlie, también le mandamos saludar. Saludos. Gracias por sus comentarios. Mario Palomares, le mandamos saludos. Carlos Juárez también se unió. Willy, gracias por sus comentarios. Willy, también te mando un abrazo. Un placer también saber que andas por ahí, Willy. Olivia Olguín y José Hernández Uneo, les mandamos un saludo. Juanjo, el papá pastor, le mandamos un saludo. Roger Vargas ahí andaba también. Susana, a Verónica Arteaga también le mandamos saludos. Juan Carlos Vázquez, le mando un saludo, excelente persona, hemos estado compartiendo juntos. Kenia Fernández también le mandamos saludos. A Aguilar Granillo, Arel Lizara, que también le mandamos saludos. Angélica Herrera también anda conectada, le mandamos un saludo. Jorge Martínez nos va a saludar también. Ani Zavala, Daniel Lozano también ahí anda. ¿Es mi primo, ah? Sí, creo que Daniel Lozano le mandamos un saludo. Aide, es que no sé decir ese Daniel. Aide, le mandamos saludos, gracias por tus comentarios. Aide, Dani Boy Rodríguez, saludos desde Celaya, Padrinos Somos, Fundación Un Paso a la Vez. Les mandamos un abrazo, qué bueno que están trabajando ahí con esta pandemia de las adicciones, no nada más del COVID. Les mandamos saludos. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Vamos a estar haciendo guardia. Si quieres, me paso entonces para acá. Sí, vas. Si quieres que me empecé a sentir así como escalofrío. Y José Hernández, le mandamos un saludo también. Yolanda Miranda, buenas tardes, gracias, buenas tardes. Carmen Gómez se unió. Bobby Vázquez, saludos. Sati Ancestral, también le mandamos un saludo. José Areli, también le mandamos saludos. Donatiu Camarillo, buenas tardes. Podrían dejar grabadas estas charlas para poder compartirlas sin que esté en directo. Están en la... Se quedan en Radio Humanismo. Si checas ahí en los videos de Radio Humanismo, Donatiu, ahí andan los tres. Esta sería la tercera transmisión que hacemos. Aguilar Granillo, también le damos saludos. Todo aquel que busca hacia adentro, buscará y nunca podrá encontrar más sufrimiento. Decía Carl Jung, Roberto, el que mira para afuera sueña, el que ve hacia adentro despierta, ¿no? Carvalho se unió. Juan Carlos Vázquez, saludos desde Monterrey, abrazo, gracias. Hermano de Scrappy, que se llama Leonardo Vázquez, le mandamos saludos también. Víctor Arzate se unió, allá en el Vic, le mandamos saludos. Carvalho, saludos, y un excelente tema, bienvenido Roberto, gracias. Víctor Arzate, saludos Lick, te mandamos un abrazo. Y Ariel Zárate. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, aquí llegando un poquito tarde, estábamos atendiendo una cuestión de salud y ya estamos por aquí, pero afortunadamente somos un equipo y han estado en buenas manos. Entonces ahorita nos reintegramos
más bien no si me integro al tema, pero bueno, o sea, saludándolos a todos ustedes, gracias por conectar a Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Qué bueno que invierten parte de su tiempo para conectar con nosotros y sobre todo pues para ver este tema tan interesante, tan importante que es el de la codependencia y sus manifestaciones, las manifestaciones de la codependencia. Entonces, gracias, buenas tardes a todos. Gracias, estamos hablando de la atadura. ¿Cómo se llega a dar este fenómeno? Por la confusión de roles, sobre todo cuando estábamos viendo dos vertientes, Roberto, que una de ellas es cuando hay amenaza de muerte. Correcto. En el caso de, ponía el ejemplo de cuando se muere el tío y lo idealizan, que a lo mejor la relación no quedó bien, por ejemplo, con la hermana, y cuando tiene un hijo le pone el nombre del tío. Así es. Y entonces todos los asuntos no resueltos que tuvo con el hermano los desplaza hacia el hijo, y a veces vemos jóvenes que empiezan a tomar actitudes como si fueran realmente los dueños de la casa, el esposo de la señora o el rol que toman. Y cómo se empieza a generar una atadura cuando la relación entre la pareja no está bien y le empiezan a dar al otro roles y lugares que no le corresponden. Y observamos que a veces le están dando al otro un lugar primordial y se genera una atadura en el sentido de que hay un amaciato emocional, Roberto, porque se le habla al hijo como si fuera el esposo, el otro lo cree, la relación se pelean como tal y empieza a haber una sobreprotección y sobre todo una confusión porque el otro se le dan privilegios para los cuales no ha trabajado pero tampoco está apto, y cada día lo vemos más, jóvenes que de verdad creen que los padres tienen responsabilidad de hacerse cargo de sus necesidades, que a pesar de las circunstancias los padres no les pueden poner un límite y que prácticamente jóvenes tienen secuestrados a la familia porque la codependencia lleva a eso, poder parecer que no pueden tomar decisiones sin que el otro lo autorice, y lo vemos constantemente en los grupos, Roberto. ¿Por qué no vienes al grupo? Porque se enoja mi hijo, ¿no? ¿Y qué edad tiene tu hijo? 12 años, 14 años, discuten todas las decisiones de esa casa, las toma un adolescente que no está en condiciones de tomar ese tipo de decisiones. Ni le corresponde tampoco, ¿no? Claro. Además, no es que tenga la madurez suficiente, sino que no le corresponde, es un rol que no le corresponde. Entonces, obviamente esta situación va a generar problemas. También los hermanos Lin hablan de la atadura emocional cuando hay el riesgo de muerte, preeclampsia, del embarazo, o amenazas de un aborto espontáneo, también cuando la madre es separada del pequeño, porque a veces está mal de salud y hay un riesgo inminente de muerte, entonces la atadura se establece y solo mediante dinámicas muy específicas, Roberto, se puede romper esta situación, porque son situaciones que generan conflicto y afectan la salud del individuo, y la mayoría de ellas se remontan a la infancia. Entonces, estas ataduras no permiten que la persona sea libre, y hay ahí un vínculo muy fuerte, pero muy neurótico, con la madre generalmente. Sí. O cuando llega a morir alguno algún hijo y al siguiente le ponen el nombre, o sea, esa parte también no nada más se da en cuestión, por ejemplo, de herencia, sino también entre hermanos. Hubo un hermano que tuvo de vida 2-3 días nada más, o nació con alguna problemática, y al siguiente hijo le ponen el mismo nombre, y por consecuencia los padres tienen un estrés postraumático, Roberto. Comentaba yo la fortaleza que tienen los simbolismos en la psique del ser humano. Y el nombre tiene un simbolismo total. Claro, desde el punto de vista de la biodescodificación, pues son esas herencias transgeneracionales, en donde se da la figura del yaciente, que es el que viene a sustituir al muerto y literalmente lo anda cargando. Entonces, esto es precisamente porque el sistema familiar, el inconsciente familiar, le dona a la persona que van a hacer un sistema de relaciones, y el otro simplemente se suscribe porque no tiene de otra, y es cuando se establecen este tipo de pudiéramos decir,
estructuras neuróticas que a la persona le van a quitar libertad y que no van a permitir que las relaciones sean funcionales. El primer paso que tiene que dar, debe darse, consiste en que la persona mire hacia su interior, reconociendo que tiene cierto vacío emocional y poca seguridad en sí mismo, pero ¿de dónde viene esto? Lo más importante es ir avanzando para poder llegar a la causa original, que casi siempre está en el transgeneracional. Y hay teorías muy serias que podríamos algunos entender hasta de dónde viene la carga del alcoholismo, la drogadicción y determinadas enfermedades, precisamente por el rol, el símbolo que se le puso, me atrevería a decir como si fuera un tatuaje espiritual que se le pone al individuo, con el que va a tener que cargar su vida hasta que haga un proceso de cierto acertadamente de descodificación, de quitarle el código que trae a esa atadura. Yo lo vería con este simbolismo, no sé tú qué opinas, es como si el otro estuviera amarrado pero el candado tuviera un código. Sí, por supuesto. Y hasta que yo no pueda poner ese código, va a ser muy difícil que yo me quite lo que me está atando. Y desgraciadamente a veces pues se le pide al otro que tome decisiones a nivel terapéutico sin darnos cuenta esa atadura que es lo que está apuntalando, ¿no? Porque el problema de la atadura es que está para algo apuntado. El otro está atado para algo. El problema es que a veces le dices, deja al borracho, ¿no? Deja a la pareja, pero ¿qué rol juega el borracho? ¿Qué rol juega la pareja? ¿Qué está haciendo el otro? Muy factiblemente a lo mejor está haciendo una transferencia del padre con el que no pudo desprenderse, o de la madre con la que no pudo desprenderse, le quitas esa parte y la persona sale de la relación destructiva, pero te cae en una depresión crónica, ¿no? O sea, ese es el problema a veces de quitar sin sustentar, sin apuntalar, claro. Y la atadura es de mucho riesgo para esa parte, ¿no? Claro, la Biblia dice que cuidado cuando expulses un demonio de tu interior, porque cada uno puede entrar 7, ¿no? Entonces hay que saber hacerlo. Hay que saber hacerlo. Recuerda que en los grupos de 12 Pasos de Alcohólicos Anónimos dicen, es criminal quitarle a un alcohólico su botella y no darle nada a cambio. Le dejas un vacío muy fuerte que no va simplemente no va a dar el resultado que tú pretendes. Entonces se tiene que manejar una técnica de sustitución, literalmente, para que pueda darse ese cambio que se desea. Recordemos que los seres humanos tenemos nuestras creencias y que somos fanáticos de nuestras creencias. Si a alguien le molesta ver el fanatismo en otro, pues sería bueno que tú vieras cuán fanático eres de tus propias creencias. Con esos roles paternos idealizados, esos reglamentos paternos idealizados, ese rol que te donaron, que te dijeron tú de manera expuesta o de manera tácita, y que tú asumiste también de manera también inconsciente. Sí, sí. Entonces, aplica nuevamente lo que dice Erich Fromm, que hasta que no hacemos consciente lo que es dolorosamente inconsciente, no lo podemos superar, no lo podemos manejar. Cuando algo para ti es inconsciente, te va a dominar. Simple y sencillamente es una fuerza que te arrastra, que arrasa contigo y que a partir de estas situaciones que te donaron, que te tocó vivir, no vas a ser capaz de romper el esquema hasta que lo hagas consciente. Y que se une ahí con la reacción, ¿no? La verdad es que las manifestaciones se segmentan para su estudio, pero raramente van una sola de la mano, Roberto, O sea, casi siempre van 2 o 3 en la línea, y el atado pues, es reactivo, ¿no? Por consecuencia, ¿no? Y muy factiblemente tienda a ser controlador, más por el orden pasivo que por el orden activo, pero de que va a haber de que se van a manifestar a veces escalonadas o de manera simultánea, también es cierto. ¿Qué sucede cuando la persona se da cuenta que está atada, Roberto? ¿Cómo va a poder procesar esa parte, no? Porque si se necesita desatarse para ser libre, a veces es increíble, y no sé tú qué opinas, tú con la experiencia que tienes también en la parte clínica, igual que Charlie, a veces las personas hasta ostentan que quieren hacer su vida con alguien porque son libres, pero cuando tienen
la salud mental y que de verdad es aplaudible. A mí me llegó en una ocasión una pareja de jóvenes que querían tomar terapia antes de tomar la decisión de irse a vivir juntos. Y ella decía, aprovechando que somos libres, queremos hacer vida juntos. Y cuando se metieron a chambear, pues resulta que no eran libres, ¿no? Traían un desmadre, un caos, porque pues, la chava era la proveedora que cuidaba a la mamá viuda, el otro se hacía cargo de la parte económica que le correspondía al papá, y pues la mamá como que no le caía muy bien quisieran llevar la tarjeta de crédito. O sea, empezó a verse que realmente no había una libertad como tal. Y que esto, pues, creo que es el comején de las relaciones interpersonales, Roberto, que cada quien trae sus loquitos. En una ocasión, si no mal recuerdas, estábamos haciendo un evento y tú propusiste eso, ¿no? Creo que esto funcionaría si cada quien amarra sus locos, ¿no? El problema es que cada quien trae los propios y si hay una atadura se va a proyectar, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque la persona que trae la atadura emocional tiene un estilo de vida muy particular, una forma muy, muy especial de relacionarse con sus semejantes. Por ejemplo, se enfoca siempre en ellos y no en sí mismo o en sí misma. No sabe divertirse porque toma la vida demasiado en serio y también se le dificulta tener intimidad. No necesariamente intimidad sexual, sino intimidad con la familia, intimidad con los amigos, porque teme que estos le maltraten. La ansiedad es un elemento que está muy frecuentemente asociado a esta atadura y que la persona simplemente no sabe tomar decisiones o no quiere tomar decisiones por miedo a equivocarse y busca complacer con mucha frecuencia a la persona con la que tiene esa atadura. Obviamente hay un daño a la autoestima, recordemos que ese es el problema, que hay un daño a la autoestima y generalmente estas herencias transgeneracionales vienen de los problemas que algunos encuentran para poder definirse a sí mismos. ¿Qué pasa con estas personas que padecen de codependencia? Generalmente los problemas se sustentaron en su primera infancia, pero son hijos de padres que traen cicatrices de su propia infancia también. Recordemos que para ser padres el primer requisito es estar mental y emocionalmente sano, ¿no? Mental y emocionalmente sano. ¿Y qué sucede si no se cumple ese requisito? Entonces va a haber un problema, porque la relación va a estar viciada y no va a dar el resultado que se pretende. ¿De acuerdo? Fíjate que la pregunta que hace Morat, dice, en este método de sustitución para el individuo codependiente, ¿qué tipo de situaciones serían menos dañinas para o cuáles podrían ser? Que no representen tanto sufrimiento cuando ya no tienes un móvil con el cual puedes desarrollar su dependencia. Saludos, no sé si me expliqué, sí te explicaste, Mora. Realmente el primer paso pues, es como con el alcohólico, Roberto, aceptar que lo que estoy teniendo es una relación destructiva para tratar de sustentar eventos que me ataron y que fueron despojándome de mi libertad. Ahora el problema no es, la sustitución puede ser temporal, Roberto. O sea, vamos a quitar un pilar y vamos a poner un polín, pero no lo podemos poner una cortina al polín para que se vea bonito y dejarlo ahí toda la vida. La verdad es que no va a funcionar. ¿Qué es lo que se requiere? Que muy factiblemente las necesidades que está cubriendo, y no me quiero adelantar mucho en el tema porque lo vamos a ver más adelante, que las necesidades que está cubriendo esa persona con la que me estoy sustentando de manera negativa, muy factiblemente son necesidades que ni siquiera son de un adulto, son de un infante. Y ahí la buena noticia es que lo puedes resolver tú, la mala noticia es que nadie lo puede hacer por ti. Y ahí es donde empieza el problema para el codependiente. Que quede claro que el codependiente no es tonto, es medio huevón y comodino. O sea, le pide al otro que le dé la felicidad que no ha podido alcanzar, que le dé la estabilidad que no ha podido tener, que le dé los medios que no ha podido o no ha querido desarrollar. Y si observamos las pláticas entre codependientes, Roberto, sobre todo cuando se están ligando, es verdad que tú me vas a hacer feliz, es verdad que tú me vas a querer para siempre, y lógicamente el otro le contesta, pues claro, pero nunca verificó si el otro tenía los elementos, si tenía los medios, y es normal, ¿no? A veces hay cabrones que andan liderando grupos, se andan drogando, se andan alcoholizando, pues realmente qué podría acercarle al otro. El problema aquí es que si yo no lo verifico, pues muy factiblemente me voy a intoxicar con el otro, más que poder yo salir de un proceso adictivo. ¿Qué sucede con el codependiente?
va a tener que empezar una relación con quien nunca la quiso empezar, o con quien no la sabe empezar. El modelo de tratamiento que tenemos aquí en una ocasión, y no en ocasión, varias veces lo han cuestionado, ¿por qué tanto tiempo libre, Roberto? Ajá. Esa es la pregunta que a veces hacen, ¿eh? Ese es el punto que leí. Sí. ¿Por qué tanto tiempo libre? Pues porque a la hora de silencio es para que comiences una relación. Para que vayas haciendo digestión. Sí, una relación contigo, ¿eh? Claro. Para poder entenderte, poder darme cuenta que por eso se llama recuperación. Porque la recuperación, el prefijo re significa volver. O sea, voy a recuperar, voy a ir por las partes de mí que fui perdiendo y que el día de hoy lo sustentan de una manera, a veces con un costo muy alto, terceras personas en mi vida. Me explico, estoy haciendo una transferencia o estoy llevando una situación de, ¿qué será?, de mucho riesgo con una pareja, pues muy factiblemente hay asuntos que hay que atender con mi madre, ¿no? Muy factiblemente cuando el otro se va, a lo mejor por eso entro en crisis, porque a lo mejor no le he podido llorar el primer abandono de mi vida, y el día de hoy la huella del abandono me condiciona a estar en una relación con características que para mí no son funcionales. Pero eso no lo puede resolver un sustituto. Aunque me encuentre una persona que cubre el día de hoy todas mis necesidades, de todos modos, una característica específica del codependiente es que es insaciable. Y es insaciable porque lo que lo podría saciar no está en el presente, sino está en lo que se le quedó en el ayer, sí, Charlie. Y por eso es que cuando se habla de recuperación, pues es ir por las partes de ti que se perdieron, que se fueron rompiendo y que se fueron cayendo en pedazos en la historia de mi vida. Y a veces es muy doloroso, Roberto, regresar a esa historia, porque el día de hoy tú lo decías, y lo decía también Charlie, ya tengo una máscara y una estructura con cual presentarme socialmente. Y volverme a mostrar ante mis propios ojos vulnerable. Y quien ha entrado en algunas dinámicas del niño interior o de trabajar con esa parte de su persona, a veces lo que encuentras no es lo más agradable, ¿eh? Claro. A veces encuentras una parte de ti muy lastimada y muy vulnerable. Esto, evidentemente, que lo encontramos en la historia personal del individuo. Para poder desaparecer esos nudos, literalmente esos nudos que tenemos con otras personas, necesitamos irnos a buscar el origen. Por eso es tan importante el proceso de recapitulación que se da en los grupos. Es importante conocernos a nosotros mismos. La verdad es que como codependientes estamos sujetados a ciertos momentos de nuestra historia. Debemos trabajar con los registros originales de esas situaciones. Y uno de los mejores caminos que tenemos es la recapitulación y también trabajarlos a través del cuerpo. Porque una realidad es que no podemos separar a la mente del cuerpo. Cuando trabajamos de esta manera, vamos encontrando esos factores que fueron la génesis, que fueron el disparador de la atadura que podemos estar viviendo. Desde afuera hacia adentro, desde el presente hacia los hechos, o sea, ir del aquí y ahora al allá y entonces, los hechos que ocurrieron en el pasado y que provocan las dificultades en la actualidad. Todo esto está registrado en nuestro cuerpo. Cuando somos muy pequeños, nuestra mente no tiene capacidad de elaborar o de procesar ciertas experiencias, por ello las inscribe en lo profundo de nuestro físico. A todo asunto no resuelto le corresponde una memoria física que, en cuanto hacemos contacto consciente o inconscientemente con una experiencia parecida, nos va a activar los disparadores de esa memoria. Nosotros funcionamos no solo psicológicamente, sino también fisiológicamente. Recordemos que esa parte es el soma, es la cuestión psicosomática. Podemos hacer un ejercicio muy sencillo cuando nosotros estamos en meditación y cuando nos damos cuenta que al tranquilizar el cuerpo, o sea, al concentrar nuestra mente, nuestra atención en la respiración y pacificar a la mente, el cuerpo empieza a tener grandes beneficios. ¿Cuál es el problema con muchos de nosotros? Que no sabemos quedarnos quietos, no sabemos ponernos en paz.
Ahora, cuando nosotros meditamos, cuando nosotros recapitulamos a través de la meditación, salimos relajados, salimos descontracturados, salimos cargados de energía. ¿Por qué? Porque al haber esa asociación entre pensamientos y el cuerpo, simple y sencillamente desaparecen las contracturas en el momento en el que nosotros lo estamos haciendo. Nuestras primeras experiencias son determinantes en nuestra vida y muchas de ellas no las vamos a recordar a nivel psicológico, literalmente, a nivel con imágenes claras, con diálogos bien definidos, pero sí podemos liberar del cuerpo esas tensiones cuando nosotros nos enfocamos a estar tranquilos y a ordenarle al cuerpo que se relaje, ordenarle al cuerpo que todas las contracturas o todas las anclas que pudiéramos tener con eventos no resueltos del ayer los pueda liberar. Y entonces, como el cerebro no sabe lo que es, no distingue la diferencia entre lo que es real y lo que es imaginario, a veces nosotros liberamos contracturas, anclajes corporales, no sabemos por qué, pero nos sentimos excelentemente bien. Evidentemente que estas experiencias nos van a ayudar a poder estar más ligeros de equipaje y obviamente también hacer un esfuerzo por recolectar, tener una mente que pueda recolectar experiencias originales, preguntándole a los familiares, preguntándole a las personas mayores que viven con nosotros qué es lo que nos tocó vivir que pudo habernos marcado. Y a veces te dicen, a veces con que le preguntes a una tía, a una abuelita, oye, ¿qué pasó inmediatamente después de que yo nací? Ay, pues te quedaste 20, 30 días en la incubadora. Te separaron literalmente de tu mamá. Estuviste muy enfermo. Ya nada más esa amenaza de muerte establece una atadura. ¿Por qué? Porque la madre psicológicamente se siente mal. Porque si mi bebé está enfermo, si mi hijo no tiene buena salud, es porque yo no soy buena madre. Inconscientemente. Sí. Ya sabemos que racionalmente esto no tiene que ver nada. O tiene que ver muy poco con el hecho de la salud del bebé, con que una mujer sea buena o mala madre. Ahora hay algunas que sí son mala madre, y en ambos sentidos, ¿no? Consumen drogas, consumen alcohol en el proceso de gestación, tienen una vida ingobernable, no se nutren, no se cuidan adecuadamente, sí, por supuesto. Pero hay muchas situaciones en las cuales algunas madres han hecho todo por cuidarse, por estar bien, y se encuentran con que el bebé o la bebé tienen problemas de salud o un embarazo o dar a luz prematuramente. Sabemos nosotros que, por ejemplo, en el último mes es cuando terminan de formarse y de fortalecerse los pulmones. Entonces un niño que nace 15 días, 3 semanas antes, un mes antes, necesita estar en la incubadora para terminar ese proceso de maduración, pero le va a faltar el contacto físico de la madre. Y va a percibir a través del campo unificado, o sea, del medio ambiente, va a percibir la angustia, el dolor y la impotencia de la madre, que en ese momento está pasando por una situación desesperada y que puede formar la atadura en ese momento. Entonces va a haber una dependencia muy muy fuerte de esa madre con el hijo, para tratar de compensar algo que ni siquiera fue planeado por ella o es responsabilidad de ella. Este es un ejemplo de cómo se forma la atadura y cómo podemos hacerlo, les comentaba yo, a través de una meditación en donde simplemente vamos a liberar todas las contracturas, todos los espasmos, todos los anclajes emocionales que pudimos tener y los somatizamos, y aunque no tengamos memorias lúcidas de lo que fue, podemos deshacernos de ellas. De hecho, mañana martes tenemos la meditación. Okay. Voy a trabajamos algo de esto en la meditación. Vamos a desanclar algunas cosas, las que se puedan, a través de la meditación, sin necesidad de recordar específicamente alguna situación. Ahora, si la recuerdas, pues con mayor razón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás asociando a la psiquis con el soma, o sea, a la mente con el cuerpo. Perfecto, yo creo que sería un excelente
Pues la realidad es una excelente herramienta, precisamente por lo que pregunta Arely, no sé si ya lo leíste. Las improntas son las que hacen detonar eventos pasados y reaccionamos al pasado, no al hoy. Exactamente, esa es la reactividad como tal y que va muy de la mano con la atadura. Hay diferentes factores que desencadenan la atadura y la última es la que engloba todas estas partes, Roberto, que es la dependencia neurótica, ¿no? Claro. Y esto tiene que ver precisamente, estos factores detonan características en la persona que es que no se puede hacer cargo de sí misma. A determinada edad es conveniente que la persona sea autosuficiente, que pueda valerse económicamente, emocionalmente, sexualmente, que vendría siendo socialmente. Son factores que si no se tienen cubiertos, muy factiblemente voy a comenzar a generar dependencia hacia los demás. Alguien que ya tiene sus necesidades económicas y no las cubre va a generar dependencia hacia el factor que las cubra. Y se da el síntoma del plan de Telcel, ¿no, Roberto? Lo ponía yo como ejemplo, y es como mi teléfono. Si tú te dedicas, si Roberto se dedica a trabajar en el telemarketing, y yo tengo un plan totalmente abierto, o sea, un plan muy grande, cuando estemos juntos tú y yo te voy a decir, Roberto, si quieres toma mi teléfono y utilízalo, a mí no me afecta. No hay ningún problema. Las primeras veces que tú agarras tu teléfono para hacer una llamada, hasta me vas a voltear a ver cómo reacciono, a ver qué tipo de caras hago, como si me molesta. Cuando tú ves que no, podría parecer que está cubierta la necesidad. El problema es cuando te digo, pues sale, ya acabamos la transmisión, cuídate, yo ya me voy a mi oficina, tú te quedas en la tuya, y entonces cuando empiezas a vivenciar el vacío que deja una necesidad que parecía que estaba cubierta, pero no estaba cubierta, y por consecuencia entonces vas a generar una dependencia hacia mí. ¿Qué es lo ideal? Que te compres tu teléfono, así es, con tu plan, a lo mejor con las necesidades que tú requieres, ni siquiera son las mismas que las mías. Desgraciadamente a veces a eso le llamamos amor, ¿no? Es que extraño a la persona, lo dudo, de entrada por el comportamiento que tiene hacia ti. Más bien lo que extrañas, lo que no quieres sentir es el vacío que el otro te parece que cubre, pero que realmente no cubre. Por eso la definición que dábamos en la primera sesión, si recuerda, Roberto, la codependencia, dice Pia Mellody, que es la manera en que se cubren necesidades que no se cubren. Y la verdad es que podría parecer que están cubiertas, pero no están cubiertas porque cuando la otra persona se va. Ahora imagínate a alguien que siendo adulto, que tiene su familia, por ejemplo, depende económicamente de sus padres, ¿no? Claro. Pues yo me imagino el terror de que un día los padres falten, o que las circunstancias cambien. Ahorita, por eso es que está un fenómeno de desesperanza a nivel global, me atrevería a decir, con la pandemia. Sí. Porque para muchos ha sido el choque de la dependencia hacia determinados factores que podría parecer que estaban asegurados y que en cuanto se cambió. No sé tú qué opinas, Roberto, pero yo creo que con este fenómeno, quienes han generado mayor sufrimiento y han llegado hasta ataques de pánico, es el controlador. Y el controlador está pero en crisis porque por primera vez creo que está vivenciando, le está cayendo el 20 que no tiene nada bajo control. O sea, que un fenómeno totalmente externo puede ponerle cabeza lo que conoce como control. Sí, sí, por supuesto. Fíjate que ahora que lo comentas, esto me lleva a la reflexión en el sentido de que en la manifestación de la atadura es donde se recrudece el déficit de una educación adecuada, una educación para la vida, como diría María Montessori. ¿Por qué? Porque es casi imposible no cometer errores cuando eres padre en el proceso de educación. ¿Cuál podría ser una aspiración lógica, racional y aceptable? Tratar de cometer el menor número de errores posibles, pero entendiendo que, por ejemplo, los límites claros, no rígidos, pero sí firmes, el modelar conductas adecuadas, el ir transfiriendo gradualmente responsabilidad a los hijos para que ellos adquieran sus propias competencias y habilidades para la vida, es lo que se debe dar. Pero cuando hay una atadura, la codependencia no le permite al cuidador, controlador, rescatador, no le permite soltar. ¿Por qué? Porque está muy lleno de culpa, porque también ha cuidado tanto a la otra persona que se le ha olvidado cómo cuidar de sí mismo. Un proceso de reeducación del codependiente es que tiene que aprender a cuidarse a sí mismo.
tiene que aprender a manejar un egoísmo inteligente, tiene que entender que si está bien él, van a estar bien los demás y que no puede poner bien a los demás a costa de su propio bienestar. Obviamente en casos de emergencia se va a apoyar al más débil, al más necesitado, pero esto va a ser ocasional, no puede ser permanente, porque entonces se convierte en una patología. Los seres humanos desde pequeños vamos construyendo corazas en nuestro cuerpo y defensas que nos sirven de protección en algún momento de nuestra vida, pero con el crecimiento muchas personas convierten esos blindajes en verdaderos bloqueos y dejan esa función defensiva para tener una gran rigidez, una rigidez paralizante en muchos casos que no les permite actuar. ¿Por qué? Porque así los aleccionaron, fue el mensaje que les dieron: yo resuelvo los problemas por ti. Decía Mora, ¿cómo puedo yo irme deshaciendo de esto? Bueno, pues es importante, como lo mencionaste tú, Roberto, reconocerlos, aceptarlos. Una vez que los has reconocido, flexibilizarlos. No hay que destruirlos del todo, pues son protectores, pero hay que deshacer la rigidez para que podamos ser, diríamos, utilizando una metáfora, como el bambú, que con las tormentas se dobla pero no se quiebra. Esto es muy importante. Romper ataduras es romper con aquellos lazos que en cierto sentido, perdón, traigo un poco irritada la garganta, que en cierto sentido nos sujetan al dolor, al sufrimiento, al detenimiento de nuestra evolución. Por lo tanto, es conveniente dejar la rigidez de lado, comenzar de nuevo a reaprender el camino que nos va a dar libertad, que nos va a dar alegría y que nos va a dar salud. La verdad es que todos merecemos una mejor calidad de vida, pero cuando alguna atadura está presente, esto nos lo va a impedir. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque para las personas que están inmersas en esta misma, o sea, en la atadura, los síntomas y toda la estructura neurótica que se ha confeccionado alrededor de esas necesidades no satisfechas y de esos temores que estuvieron alimentando en su momento la instalación de la atadura, les van a pasar totalmente desapercibidos. Dicen que el que no sabe es como el que no ve. Y recordemos que nuestra mente tiene mecanismos de defensa que le protegen de una realidad dolorosa, desagradable, vergonzante. Y uno de los mecanismos de defensa más poderosos es la negación. Entonces, bien dice Alice Miller que no importa cuánta luz haya en el entorno, si tú traes unas gafas polarizadas, todo lo vas a ver a través de ese filtro. Por lo tanto, es necesario quitarte las gafas, pero da mucho miedo hacerlo solo. Y también se puede prestar a confusión, Roberto, porque aquí, y no es mi idea, ni es el foro, ni mucho menos, pero no podemos soslayar el hecho de que muchos grupos se convierten en fuentes de codependencia. Por eso muchas personas cambiaron el control que tenía su vieja o su esposo por el que tiene su líder. Ahora quien controla su vida es su líder, ¿no? No, es que dice fulanito de tal que no, ¿y quién es él para prohibirte cosas que son muy personales, ¿no? O sea, sí, exactamente, hacen una transferencia y solo cambiaron de domador, solo cambiaron de controlador, ¿no? Para hacerle caso a un líder. Yo creo que antes de que, si tú estás en una agrupación, antes de que recibieras y aceptaras más bien recibir sugerencias de un líder o de un padrino, te cercioraras si él ha trabajado su propia codependencia. Porque si no, lo más seguro es que te dé sugerencias entintadas de codependencia y lo único que vas a hacer es reciclar la codependencia que ya venías arrastrando en otras relaciones de tu vida y muchas veces desde tu propio hogar. El actual que fue alimentado por el hogar de origen, donde se gestó la codependencia, y cuando te llegó el factor precipitante, o sea, el detonador, o sea, la persona indicada, te apretó todos los botones al mismo tiempo y esos resortes ocultos se activaron y salió el codependiente o la codependiente que tú llevabas dentro y que ni siquiera sospechabas que existía. Sí, desgraciadamente, y mira, la verdad, sé que son temas incómodos, Roberto. La codependencia es incómoda cuando se padece, se habla de ella. Por eso es que hay quien a veces se proyecta tanto en ve y pide perdón y sana y todo. Espérame, o sea, pedirle perdón a un alcohólico por no haber sido la esposa que hubiera querido es decirle al pinche borracho, vas bien.
O sea, sigue haciendo lo mismo, es condicionar negativamente al otro. Pero ¿por qué no cambio? ¿Cómo va a cambiar? Pues si le estás diciendo por aquí vas bien. El doctor Elizondo, tenemos el gusto de conocer, compartimos el Vallarta con él. Coincidimos este año también. Y le mando saludos también a Isidoro Alencastre allá en Vallarta cuando hace su congreso de volver a nacer. Ajá. Él estaba allá. Y él cuando plantea los 12 conceptos de la borrachera seca, los 12 síntomas de la borrachera seca, él dice que el primer síntoma es el infantilismo. El correspondiente es infantiloide. Infantilismo crónico. Y dice que se necesitan 2 factores para poder romper el infantilismo: autonomía y responsabilidad. Entonces separado. Y responsabilidad, no, y responsabilidad. Sí, claro. Autonomía, si la persona no toma decisiones, cuando toda la vida estuvo con un yugo y no lo motivas a que tome decisiones, pues realmente no está teniendo autonomía. Pero lo peor, no se está haciendo responsable, porque las consecuencias, si yo vengo y te digo, Roberto, ¿cómo ves si hago esto? Si salen las cosas bien, la autoestima se va para ti. Y si salen mal, bueno, perdón por el que está mal eres tú. Sí, te vas a tener un pendejo a quien echarle la culpa. No lo quería decir así, no, pero sí. Y desgraciadamente a veces por eso es tan conveniente. Es que mi líder dice, es que fulano dice, es que ¿y tú qué dices? O sea, esa es la parte que te va a ayudar a romper ese infantilismo. Y si tu deterioro en cuestión de habilidades está en la infancia por cómo se dio la relación codependiente, pues no vas a poder romper el infantilismo. Que ahí es donde radica realmente la codependencia como tal. Por eso la dependencia neurótica es la quinta manifestación de la codependencia. El depender neuróticamente es estarle dando de comer a las manifestaciones, es darles elementos a las manifestaciones. El ser autónomo, y creo que se han polarizado algunas personas en su afán de querer romper la codependencia. La Universidad Nacional Autónoma de México es autónoma. Pero si tú quieres vender armas de fuego o droga dentro de la UNAM, no estás por arriba de la ley. Y con todo nos centra que sea autónomo. Y algunos han confundido autonomía con una anarquía sin sentido. Y que la anarquía no es tanto una ingobernabilidad, más bien sería una ingobernabilidad sin sentido. Porque la anarquía te respeta sus reglas también. Sí, tiene reglas dentro de su caos, sí. Está organizado. El problema es que el ingobernable sin sentido, perdón por la analogía, hace poco atropellaron a nuestra perrita la Kim. Lo que pasa es que la Kim nunca ha salido a la calle. Entonces el día que se echó a correr se cruzó lo pendejo, así literalmente. ¿Cuál es el problema de que nunca he tenido libertad por mi codependencia? O sea, a un perro callejero que ya la brincó, de verdad está muy difícil que lo atropelle. Casi sin hacer analogía a ningún compañero que siempre es porque anda en celo cuando los atropellan. Sí. O sea, como que se apendejan, ¿no? Pero fuera de eso, saben moverse. Pero un perro que nunca ha andado en la calle muy factiblemente va a sufrir un accidente. Pero como no tiene malicia, se cruzan sin ninguna precaución y hay gente muy malintencionada que le vale madre, que no tiene idea ni del daño que se hacen a nivel kármico. El problema aquí es que lo mismo pasa con el codependiente cuando malentiende lo que es la autonomía y la responsabilidad y lo convierte en ingobernabilidad. Sale disparado y muy factiblemente lo puede arrollar de sus mismas situaciones que está generando. Por eso es tan importante que la necesidad se tiene que cubrir de adentro hacia afuera, porque hay quien sale de una relación codependiente con un adicto y sale de una manera violenta y al rato brincó del sartén para caer en el fuego. Es importante que surja de adentro, Roberto. Eso es lo más importante desde mi punto de vista en cuestión. Ya estoy detectando las manifestaciones, ahora es importante empezar a cubrir las necesidades desde adentro. Y es muy difícil porque hay un factor ahí que a la mayoría de los enfermos emocionales nos encanta, el aplauso. Y cuando tú cuidas a alguien hay aplauso, cuando tú te cuidas a ti nadie te aplaude. Y eso es lo que a veces le pesa más al codependiente. Si tú te desvives por el otro, fuiste excelente padre, fuiste excelente amigo, excelente hermano, pero cuando tú te llevas solito al dentista, cuando tú te llevas solito al médico, ahorita fuiste al médico hasta donde tengo entendido, pues nadie te dio una palmada y te dijo, bueno, espero que te la hayas dado tú, ¿no? Sí, pero nadie externo te agradece y te dice, oye, gracias, porque salió de tus medios, porque me apoyaste. No, la verdad es que no.
Por eso es tan difícil trabajar la codependencia, porque no hay aplauso, Roberto. Y creo que es un buen principio, por lo que comentaba Mora, es Mora, sí. Por lo que pregunté, yo creo que es un excelente comienzo, entender que necesito aprenderme a dar el aplauso cuando yo cubro mis necesidades. Y entender que voy a aprender, que esto es un proceso. Hay quienes nos peleamos con llevarnos al médico, hay quienes nos peleamos con llevarnos al dentista, hay quienes nos peleamos con llevarnos a terapia, hay quienes por el mismo consumo o por la herencia genética, porque tuvimos padres con adicciones, se puede dar un factor de comorbilidad y muy factiblemente tu problemática es de orden psiquiátrica. Ya es importante romper esos mitos de que el que va al psiquiatra es porque está loco, no el que está, es como tener una gripe, Roberto. Te la puedes aventar así sin nada y con todos los malestares. Te puedes tomar un Dapsin, no creo que haya problema por el vuelo, y vas a pasar por el proceso, pero no va a ser tan doloroso. Claro. La verdad, la mayoría de las drogas, platicaba yo en una ocasión con el director del Instituto Mexicano contra las Adicciones en una conferencia integral, y decía el 70% de los menores de edad que han consumido drogas duras durante un periodo por lo menos de 6 semanas, el 70% va a necesitar tratamiento psiquiátrico para tener una calidad de vida funcional. El tipo de drogas que están consumiendo, muy fácilmente están generando un deterioro a nivel, si supieran lo que generan los chavos, a nivel neuronal, a nivel psíquico, lo que está generando, drogas que por eso se llaman de diseño, porque están diseñadas precisamente para deteriorar de determinada manera el cerebro, pues entonces me llevaría y me daría cuenta de que tengo derecho a romper esa estructura que me enseñaron algunos crecimos en lugares donde si no hay sangre no hay doctor. O sea, ¿cómo te van a llevar al médico por una gripe, no? O sea, no sea chillón, cabrón, o sea, ni que estuviera muriendo, ¿no? O algunos eran dentistas para una extracción de diente, ¿no? Para un cuidado. Algunos va a ser un proceso de aprendizaje y va a ser doloroso cuando me dé cuenta de que no es que no me sepa amar, es que el niño aprende a amar siendo amado y que si no aprendí a cubrir mis necesidades, no me cubrieron mis necesidades, por lógica no se cubrir mis necesidades y es un proceso de aprendizaje. Podemos empezar, llevarnos tarea, la meditación va a ayudar mucho para eso, va a ser mañana. Para desprogramar la parte de la atadura. La parte somática, vamos a trabajar con las memorias emocionales, vamos a hacer un proceso de iluminación interior, empezando por todas las glándulas cerebrales y de ahí nos vamos al resto del cuerpo para poder desanclar. No importa que la persona no tenga memorias lúcidas, ahí dejamos que trabaje la inteligencia del inconsciente. El inconsciente tiene una inteligencia maravillosa que no nos revela todo lo que podría porque sabe que no lo podemos administrar. Pero cuando dejamos que trabaje la inteligencia del inconsciente, él se encarga de hacer la parte del equilibrio, una homeostasis que es una autorregulación organística, pero combinada en este caso con la parte psicológica, la parte de las memorias, que aunque no las recuerdes, ahí están, memorias emocionales, memorias psicológicas, y después de hacer la meditación mucha gente dice yo me siento bien, no sé qué pasó, pero yo me siento bien. Excelente, pues de eso se trata. No es necesario, tú pregúntale a un bebé después de darle el biberón, si te pudiera contestar te diría yo me siento bien después de haber comido, sí. Aunque no entienda cuál fue todo el proceso para alimentarle con un biberón que es sustituto del pecho materno. Entonces vamos a trabajar desde ese ángulo mañana. ¿De acuerdo? Y la verdad es que, pues qué bueno que no lo entienda a veces porque el ego es, el ego se defiende, ¿no? Entonces, esa parte va a comenzar, yo creo que, no sé tú qué opinas, Roberto, en cuestión de, creo que el siguiente segmento de la codependencia sería para hablar de las herramientas para terminar de cerrar la parte de la codependencia y ya posteriormente, bueno, nos iríamos a temas que vayan muy de la mano, ¿no? Lo que es límites, el aprender, autoestima y sobre todo aprender a cubrir mis propias necesidades, ¿no? Entender que la necesidad es mía y que nadie está obligado a cubrir necesidades que a mí me corresponden. De verdad puede parecer muy simplista, Roberto, pero
En los años que yo he trabajado con la codependencia, a veces lo que le cuesta más trabajo entender a las personas, al enfermo emocional, es que el otro no está obligado a cubrir tus necesidades. Dice Jorge Bucay, el otro es un deseo. Cuando se vuelve una necesidad, aguas, ¿eh? O sea, ahí la codependencia empieza a doler. La ecuación no es tan compleja. Cuando estoy contigo me la paso muy bien, pero cuando estoy sin ti, no estoy mal. Tú eres un deseo, pero no es una necesidad. Claro. En una ocasión me preguntaba una persona qué haría si me fuera. Yo pues te extrañaría un tiempo, la verdad, porque el camino andado genera vínculos, pero los proyectos seguirían. Hay cosas que no se detendrían. Claro. Y eso al codependiente le cuesta mucho trabajo internalizarlo, porque su estructura de pensamiento va más enfocada a nosotros. ¿Cómo apadrina el codependiente? ¿No? O sea, le están platicando. El lenguaje que utiliza es inclusivo, ¿no? Sí, ya ver cómo lo hacemos, vamos a trabajar con esto, vas a ver que vamos a salir adelante. Si la problemática la tiene la otra persona, tú eres un apoyo, pero no puedes subirte. Bueno, sí puedes, pero no debes subirte a su camión. De hecho, créanme que muchas personas por eso apadrinan, Roberto, ¿eh? Encontraron un nicho perfecto para darle rienda suelta a su codependencia. No, pues es que imagínate, si te pega el chisme y el rescate, claro, el otro llorando y tú de contención, pues es que en ese momento yo creo que es como llegar a una cantina y que esté Roberto te diciendo tragos libres para todos, ¿no? O sea, es que ese es el problema a veces, Roberto, es que te vamos a dejar de cuidador de esto, y ya te diste cuenta si este cabrón es adicto a la codependencia, o sea, tiene un problema de codependencia y es cuidador como modelo de su adicción. Sí. Imagínate para un controlador. Sí, yo hoy veo en grupos tradicionales donde yo estuve, había personas que eran tesoreros y se metieron en problemas en la tesorería por prestarle dinero de la séptima a compañeros que iban y se les tiraban al piso, ¿no? Sí. Y cuando hacía cuentas decían, no, pues es que le presté a fulanito porque no tenía nada. Él nunca agarró un peso para él, pero el dinero lo repartió entre los vivales del grupo, no entre los necesitados, porque ninguno de ellos le pagó nunca un peso y el grupo tuvo que absorber ahí la pérdida. Pero son manifestaciones de la codependencia en la vida grupal, definitivamente. Entonces, bueno, pues ahí está, ya está la invitación y trabajaremos con esos elementos para superar la codependencia en la próxima sesión. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Pues no sé si comenzamos a cerrar. Pues vamos a despedirnos. Nos mandó aquí por ahí inbox Lorenzo del grupo de Amor y Servicio, nos manda saludos. Gracias Lorenzo por... Nos mandó un mensaje con mi chavo Roberto. Ajá. Que Dios los llene de bendiciones y de mucho éxito en sus vidas. Sí, les mando un gran abrazo, Roberto Gutiérrez Jr. Te agradecemos mucho, Tony, buen amigo de allá de Guadalajara, Roberto. Sí, claro. Muy bien, Pati Nieto también, Rosy Flores, Fabiola Zúñiga, Tonatiu Camarillo, gracias por su esfuerzo. Tengo que salir más tarde, lo busco como me indicaron. Bueno, ok. Mopeta JMC y Kenia Fernanda Zapata también están en la transmisión. Areli Zárate. Las improntas son las que nos hacen detonar eventos pasados y reaccionamos al pasado, no al hoy, exactamente. De hecho, las improntas son las que es la huella neuronal de la experiencia original. O sea, no solo de manera negativa, sino de manera positiva también. La impronta es la huella digital neuronal, por decirlo de alguna manera, de una primera experiencia en tu vida. Y va a servir como punto de referencia para todo lo que venga después. Archie Quintana pone vientos, Robert. Cristian Leblanc, bendiciones, saludos padrino, dice él. Ya había leído los otros saludos. Le mandamos un saludo a Cristian, fue un paciente hermano del Hércules de Feria. Le mandamos un saludo al compañero, buen chavo. Bueno, ya te has hecho como pero le mandamos un saludo a Cris. Sí, muy bien. Muy bien, pues bueno, pues muchas gracias a todas las personas que se unieron a la transmisión de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia, y vamos a estar el próximo lunes, si Dios nos lo permite, a las 2 de la tarde, Roberto. Sí. A las 2 de la tarde.
a las 2 de la tarde con el tema de elementos o herramientas para superar la codependencia. Ese será el tema. Gracias a todas las personas que están conectando en tiempo real y gracias a todas las personas que entran a la repetición también para escuchar el programa. Ya mucha gente está trabajando, Roberto, hay mucho tráfico en la calle. Sí, ya estamos regresando, entre comillas, a la normalidad. Mucha gente ya en la calle y bueno, pues algunas personas escucharán y verán el programa en la repetición. Entonces, pues a todos ellos también un saludo, a todos los que conecten más tardecito. Saludos a Alejandro Cárdenas, allá en Celaya. Mora Aire dice, gracias por aclarar las dudas. Creo que lo hice un poco tarde, pero en fin, buen programa, gracias, no al contrario. Silvia Rendón, gracias. Oscar Gil, saludos Robertos, dice, gracias a Clínico Humanista de Rehabilitación y Extensión de la Conciencia AC. Dani Boy Rodríguez, saludos desde Celaya, somos Fundación Un Paso a la Luz, Centro de Rehabilitación. Un saludo Robertote, gracias, un saludo también. Mopeta ya se había reportado con nosotros y se unió también Ismael, Willy Rojo. Morear es la manera como funcionan los apadrinamientos dentro de los grupos, pero también hay una contraparte, esta opción de tener como un acompañamiento porque el enfermo, el adicto no puede estar ni decidir solo. Ahí cómo diferenciar que no sea una intervención codependiente de parte del padrino o del ahijado. Lo veremos la próxima sesión. Ya te dimos un tip por el tipo de lenguaje que utilizan y también por el nivel de control que intentan tener sobre ti. Un buen padrino te dice, yo veo la situación así, pero la decisión es tuya. Analiza bien, tú tomas la decisión y te haces responsable de las consecuencias de tu decisión. Susana Silva Mota, gracias a todos ahí en Radio Humanismo. También saludos, gracias Susana, saludos a Ricardo. Ruiz Ricardo, saludos. Ya son todos los que nos enviaron. Yo veo también a Alejandro Martínez, le mandamos un saludo, él está allá en Orange. Le mandamos un saludo, ¿sí te acuerdas? Es el condado de Orange, en Costa Mesa, ¿no? Sí. En Costa Mesa, saludos allá en California, Costa Mesa. Carlos César Romero, saludos. Juan Carlos Cifuentes Gordillo también se unió, saludos. Bueno, pues entonces te recordamos que estamos transmitiendo desde la Clínica Humanista de Rehabilitación, que aquí otorgamos tratamiento para alcoholismo y drogadicción, también terapia ambulatoria, terapia individual, terapia de pareja, familiar, de grupo, infantil. Si crees que podemos ser de utilidad, estamos a tus órdenes en los teléfonos que están ahí en la clínica, en la página de la Clínica Humanista. Y pues si te agradan las transmisiones, dale like. Y por otro lado, pues también, si puedes, recomiéndanos. Alguien puede necesitar estos servicios y tú puedes ser el conducto para que estas personas puedan llegar a nosotros, o en su defecto nosotros podamos dirigirnos a ellas. Entonces, pues muchas gracias. Gracias, Roberto. Gracias, Roberto. Pongan la campanita para cuando empecemos a transmitir. A la hora que tú empieces a transmitir por la página de Roberto Psicoterapeuta, nosotros lo compartimos en Radio Humanismo y la campanita les avisa, les aparece una ventanita abajo que ya empezó la transmisión. Y la idea es trabajar de manera holística. La idea es que los temas que tú estás dando en la meditación nos ayuden para poder avanzarle a la codependencia, al tratamiento de la codependencia, y pues ir complementando, ¿no? Entonces, si le ponen la campanita, cuando empecemos a transmitir, pónganle ahí siguiendo la campanita, y lo más importante, pónganle like para que le vayamos avanzando. De todos modos, si llega a haber algún tipo de hay quien la transmisión luego se le hace un poquito más lento para adelantarla por Facebook, lo vamos a empezar a subir al canal de Radio Humanismo. Les vamos a poner el link también aquí de YouTube, del canal de Radio Humanismo, para que vayan ahí segmentados los programas, y se le pueda dar seguimiento a quien le interesa. Y no está por demás, Roberto, y a ti te ha pasado también, a veces cuando escuchas por segunda o tercera vez algunos conceptos, o vuelves a leer un libro, o vuelves a entrar a un curso, te caen 20 diferentes y para eso la campanita. ¿Vale? Muy bien, de acuerdo, gracias. Saludos de última hora a César Romero, Carlos César Romero, Juan Carlos Cifuentes,
Briseida Vargas, allá en Ciudad Labor, y Ricardo Ruiz, gracias por el saludo viendo desde Teotihuacán, o desde Teotihuacán. Muy bien, gracias. Gracias a nombre de Carlos Carlos Sánchez Rayón, de Roberto Gutiérrez Jr. y de un servidor, Roberto Gutiérrez, Robertote, te agradecemos infinitamente tu tiempo y bueno, nos despedimos de ti, como ya es costumbre, desde la mente, desde el corazón, deseándote que tengas una feliz tarde. Por cierto, ayer vimos el tema de la psicología de la derrota, está en 2 segmentos, la primera, segunda parte obviamente, y lo puedes también encontrar. Mañana tenemos meditación, la 10ª meditación de sanación global, ojalá y nos puedas acompañar. Gracias. Gracias, Esteban, buena tarde y nos vemos, bueno, mañana tú, y nos vemos como equipo de Radio Humanismo el próximo lunes, ¿sale? Buenas tardes, gracias por acompañarnos, por invertir parte de su tiempo, tardes, noches o a la hora que se conecten. Muchas gracias. Tengan buena tarde. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.